Hola, feliz día, buen día para todos, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Mi nombre es Adi, en la luz, muy feliz día. Vamos a hablar de algo interesante que tiene que ver con cómo comenzar a co-crear desde el presente, cómo comenzar a conectarnos con los métodos y las herramientas para co-crear desde el presente, cómo saber cuándo estamos co-creando desde el pasado y cómo poder distribuir todo lo que es la información del presente para co-crear desde el presente y empezar a disolver o a entregar todo lo que son situaciones del pasado o también todo lo que tiene que ver con el registro del pasado, porque eso ayuda muchísimo para que podamos comenzar a conectarnos con lo que es la co-creación y también la creatividad de los maestros. Los ángeles nos enseñan cómo co-crear desde el presente, cómo co-crear desde la observación de una nueva sabiduría. Por eso hablamos de nuevos paradigmas de conciencia. Aquello que es la sabiduría, que está de forma atemporal, se puede tomar para poder instruirnos y está a nuestra disposición para que podamos instruirnos de forma correcta. Pero lo que tiene que ver con información del pasado hay que ir disolviendo y también tenemos que observar cuándo nos conectamos desde el pasado con cosas que tenemos que empezar a entregar, que tenemos que empezar a disolver, que tenemos que empezar a resolver. O sea, distribuir la energía del presente, entregar y disolver lo que es la energía del pasado para poder poder comenzar a co-crear desde algo que nosotros queremos hacerlo. Esto es interesante, ¿por qué? Porque a través de diferentes momentos y todo lo que es el ciclo álmico, los seres están viviendo de lo que es una realidad del pasado. Entonces es importante que ustedes se observen en qué momento co-crean desde el pasado. O sea, en qué momento tienen todavía información o registro que queda abierto desde el pasado. Algo interesante que me parece muy importante para poder observar que tiene que ver con esto. Poder co-crear desde el presente, poder co-crear desde lo que observamos, desde lo que aprendemos y desde la conexión de los ángeles, tomando luz, tomando sabiduría y también poder observar en los momentos donde queda el registro abierto, porque ahora muchos por ahí todavía no saben qué es el registro akáshico, pero tomar información y saber instruirse en lo que es el registro akáshico nos da la posibilidad de comprender qué es el registro, cómo poder cerrar el registro que quedó abierto en el pasado y nos puede estar generando algún tipo de malestar. Vamos a hablar un poquito de eso que me parece sumamente interesante. Miren, les voy a poner un ejemplo. A veces sucede que por ahí estamos viviendo alguna situación en particular y tiene que ver con el hecho de que el registro akáshico ha quedado abierto en alguna situación, alguna cosita que no hayamos resuelto o que el ego haya abierto el registro en alguna parte, que es una parte tráumica, que es una parte dolorosa o que es una situación que todavía, por no comprenderla, nos genera algún tipo de resquemor. Entonces, esto es algo adrede, esto es algo que son, digamos, algunas situaciones que genera el ego por este tema de volver a situaciones del pasado o volver a lo que tiene que ver con situaciones del pasado. ¿Por qué? Porque es sumamente trascendente que el alma comience a co-crear desde el presente y que comience a co-crear desde una verdadera realidad, o sea, una realidad del ser. O sea, una realidad del ser, algo real, lo que es la vida real. Entonces, la vida real nos trae la información correspondiente, nos trae la sabiduría correspondiente, nos conecta a los ángeles, nos conecta a la luz
para que podamos comenzar a co-crear desde una sabiduría de excelencia. No es algo sumamente fácil, pero es algo que sí se puede realizar. Entonces, si el registro quedó abierto o el ego genera a través de pensamientos, a través de emociones o a través de situaciones que se abra el registro en alguna parte, eso hace que todo lo que tiene que ver con nuestro presente comience a tambalear o a desequilibrarse. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacemos en ese momento? Perfecto. En ese momento tenemos que instruirnos en qué es el registro, tenemos que instruirnos en qué es la sabiduría y tenemos que comenzar a co-crear desde ese presente y entender qué fue lo que se abrió, entender qué fue lo que se activó, que generó que algún dato o generó que alguna situación del pasado o algún recuerdo se haya activado y esa información haya quedado dando vuelta. Esto también es algo técnico que explican los ángeles. Desde lo que son los arcángeles de la comunicación, desde lo que son los arcángeles de todo lo que tiene que ver con la sabiduría y la tecnología de la comunicación, es lo más importante y es un sistema de excelencia, o sea, es un sistema de purísima luz que hace que podamos tener en nuestras manos sistemas de tecnología para aprender cómo cauterizar, cómo sanar, cómo tener herramientas de sanación perfecta para que podamos comprender en el momento que nos suceden cosas, cómo tener las herramientas y la caja de primeros auxilios para poder resolver esa situación. Estamos hablando de sabiduría de excelencia, estamos hablando de sabiduría de los ángeles. ¿Es solamente utilizar el registro para saber qué pasó? No. El registro se utiliza con total sabiduría y también se utiliza para poder generar una solución, una transformación, una transmutación de aquello que sucedió. Lo que pasa es que el ego utiliza esas situaciones para generar emociones egoicas, miedo, culpa, angustia, malestar, vergüenza. Entonces, esas situaciones o esas emociones tienen que disolverse y desactivarse para poder co-crear desde el presente. Esto es algo revelador para nosotros porque nos resuelve un montón de situaciones. Aquello que se llama problema tiene que ver con el hecho de que una herramienta lo puede resolver y se disuelve. O sea, el hecho de ver con ojos de una solución, eso que se llama problema termina disolviéndose porque tenemos todo lo que es la formación correspondiente de la sabiduría para poder comprender cómo resolver eso que nos sucede. Entonces, es importante que puedan comprender esto. Los seres humanos, en el 99%, por no comprender, viven de lo que es una creación del pasado. ¿Cómo lo resolvemos? A través de observar y comprender, podemos entender si alguna situación del registro quedó abierto para cerrarlo y resolverlo. Algunos seres mantienen el registro del pasado abierto, por eso co-crean desde el pasado. Aquellos que utilizan todo lo que tiene que ver con la sabiduría y todo lo que tiene que ver con el presente, hace que puedan co-crear desde la sabiduría del presente y poder cerrar el registro del pasado que tienen que ver con cosas que ya no se utilizan. Entonces, poder resolver esto nos va a ayudar al 100% para poder observar desde la sabiduría del ser. Esto es sumamente interesante. Si, por ejemplo, hay seres, esto es otro tema para otro programa, pero lo voy a nombrar. La neurociencia y la ciencia de todo lo que tiene que ver la neuroluz, o sea, todo lo que tiene que ver con las neuronas de la luz, todo lo que tiene que ver con la neurociencia,
todo lo que tiene que ver con nódulos energéticos de purísima luz, de todo lo que tiene que ver con las conexiones superiores, hace que podamos conectarnos con la sabiduría de los ángeles más lumínicos, o sea, con las jerarquías angélicas superiores. Y eso es sumamente interesante. Por eso les digo que es algo importante para poder avanzar en lo que es la comunicación angélica. Algo interesante, me pareció algo muy interesante para poder compartir. Esto es un tema que se va a hablar obviamente en otro programa porque es un tema extenso que tiene que ver con el hecho de comprender cómo funciona nuestro cerebro para poder co-crear desde el presente. Bien, vamos a algo interesante. ¿Los seres co-crean desde el presente? En general el 90% no. ¿Por qué? Porque no conoce su cerebro. ¿Por qué? Porque vive desde proyecciones del pasado. ¿Por qué? Porque no se analiza. Y tampoco toma sabiduría todos los días para poder generar lo que es un autoconocimiento de sí mismo, de su ser, para poder evolucionar. Hay algo interesante que tiene que ver con nuestra conexión más íntima con nuestro proceso cerebral y con los chakras superiores que nos ayudan a conectarnos con esos ángeles, con esos guías y con esos maestros. Por eso me parece sumamente interesante, me parece algo para observar y para poder comprender. Todo lo que tenga que ver con, el común de la gente, lo que es la humanidad hoy en día, está co-creando desde una información que tiene que ver con otros procesos. Entonces, aprender y comprender, ¿por qué es tan importante observar el registro? Para poder avanzar desde el presente. Todo lo que tiene que ver con sabiduría es atemporal, o sea, la sabiduría desde hoy en día está al alcance para que podamos comprender. Cada uno en su nivel de conciencia toma la sabiduría que le sirve para evolucionar. Aparte de eso, aquellos que están conectados a los ángeles y específicamente a los ángeles de comunicación y a los ángeles que a través de los cuales se comunican con nosotros telepáticamente, nos ayudan para poder evolucionar la conciencia del ser, para poder comenzar a entender y a comprender. Por eso es tan interesante poder entender específicamente esto. Le vuelvo a repetir, pues esto ya lo estuvimos hablando en otros programas, pero lo voy a repasar porque es importante. Hay lugares, hay espacios, hay municipios, hay países, hay sectores mundiales donde siguen viviendo desde el pasado. Y eso hace que la población, que los seres, que la gente no pueda evolucionar. Esto es clave para poder evolucionar a nivel humanidad. Entonces, poder observarlo, poder comprenderlo y también poder ayudar a otros seres en sus procesos de crisis, para que puedan comprender que tiene solución. Entonces, esto es algo sumamente clave para poder ayudar a otros. También vamos a hablar de lo que es todo lo que es la parte terapéutica. Desde ya vamos a hablar para aquellos seres o para la mayoría que abre los registros y no se da cuenta, o tienen todo lo que tiene que ver con grabaciones. Los maestros hablan de observar cuáles fueron las grabaciones que tuvieron desde el pasado, desde pequeños, hasta el día de hoy. Por eso podemos decir hoy en día, a través de la sabiduría, que todo lo que tiene que ver con la información y todo lo que tiene que ver también con la enseñanza, desde escuelas hasta lugares, hasta entidades, hasta espacios, que tengan que ver con lo que es la parte, la parte social, ha quedado obsoleto. Por eso es importante hacer la observación para comprender. Llevarnos a un proceso de avance tiene que ver con comprender que en algunos sectores, a nivel local o a nivel mundial, la información ha quedado, la información que tiene que ver con el pasado o que tiene que ver con situaciones o cosas terrestres, ha quedado obsoleto. También vamos a hablar de algo interesante, muy interesante, que tiene que ver con lo siguiente. Hay algo que quiero desmitificar
porque es algo que hay que comprender minuciosamente. Hoy en día hay muchísima información en las redes. Entonces, vamos a salir de la creencia de que todo lo que tiene que ver con la parte extraterrestre o todo lo que tiene que ver, digamos, con toda la información extraterrestre o de comunicación extraterrestre, tiene que ver con esas formas y esas cosas que aparecen o en las redes sociales o en diferente información, o lo que tiene que ver también con diferentes cosas que se van enseñando. Y esto yo lo quiero aclarar porque es importante para que ustedes aprendan y también me ayuda a mí para poder aprender. Todo lo que tiene que ver con seres que vienen de otros planos dimensionales son seres evolutivos que ya trascendieron los niveles que nosotros estamos viviendo y que nos ayudan a recordar que nosotros también venimos de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos seres ya evolucionaron todo lo que tienen que ver con procesos terrestres, con procesos mundanos, o sea, todo lo que tiene que ver con la sabiduría mundana, todo eso ya fue resuelto para ellos. Y ellos se conectan a través de a través de nuestra información para ayudarnos a evolucionar en la conciencia del ser. O sea, vamos a repasar. Los seres extraterrestres ya evolucionaron el proceso terrestre, o sea, no son terrestres. Entonces, la información que a veces se maneja en internet o a veces se maneja en otros lugares tiene que ver con esto, con esta tergiversación de la información. No son ni seres animalescos, no son ni seres peludescos, no tienen que ver con eso. Lo que pasa es lo siguiente: muchos seres que empiezan a despertar, empiezan a verse con su genética desde la antigüedad hasta el día de hoy. Y esa genética que observan tiene que ver con un hecho que no se ven seres humanos. Y está bien, no se ven seres humanos porque vienen con una genética del pasado que tienen que ver con diferentes razas poblacionales o diferentes razas planetarias que no han evolucionado todavía a una conciencia de ultraconciencia. Por eso estamos acá. Entonces, poder comprender esto y poder resolver esto nos va a ayudar para comprender que lo extraterrestre es no terrestre, o sea, es por fuera, es en otros sistemas planetarios y nos asisten para que podamos de forma sabia, consciente y con ultra tecnología, que podamos llevar adelante nuestro camino espiritual con la mayor sabiduría y con la mayor conciencia y equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando los seres comienzan a despertar, se empiezan a ver raros, se empiezan a ver con otros cuerpos, con otras caras, con otras cosas. ¿Por qué? Porque se ven con la genética del pasado de 7, 8 generaciones para atrás y se empiezan a ver diferentes. Entonces, eso es lo que hay que comenzar a evolucionar. Por eso volvemos a este plano. Algunos, en lo que es la mitad o la gran mayoría, con un servicio planetario para ayudar a despertar. Por eso es tan importante comprender esto. Entonces, todo lo que es información extraterrestre viene de otros sistemas planetarios, de otras galaxias, de otras conciencias más evolucionadas, ultra tecnológicas, que nos dan ayuda para que podamos trascender lo que dejamos para seguir evolucionando. Eso lo quería aclarar porque es como una confusión a través de la información que hay que empezar a aclarar para que podamos resolver. Y eso tiene que ver con un proceso de desarrollo cerebral. Volvemos al plano para poder aprender aquello que no aprendimos. El alma trasciende, evoluciona, se flexibiliza, transmuta y va a otro plano dimensional, ojalá que superior, para seguir evolucionando la conciencia. Esto es trascendente para nosotros para poder evolucionar, pero tienen que comprender y tienen que saber desglosar cómo leen la información que reciben y poder comprender o que alguien los ayude a comprender
la información que reciben para poder entender con claridad qué es lo que les está pasando. Lo vuelvo a repetir, los seres extraterrestres son extraterrenos, o sea, vienen de sistemas planetarios de ultraconciencia a ayudarnos a evolucionar. Entonces, los que estamos en los planetas, digamos, más bajos de otras dimensiones, estamos evolucionando porque tenemos que evolucionar aquello que no evolucionamos. Entonces, no se queden con creencias, observen, investiguen, busquen, activen el amor por la sabiduría, por lo divino, porque lo que nosotros tenemos es un 20% de sabiduría de todo lo que los seres de otros planetas tienen. Por eso es tan importante. Aparte de eso, comprender que todas las situaciones que nos suceden también es para que podamos evolucionar y trascender. Tengan en cuenta y no se olviden que al bajar y al densificarse, digamos, lo que es la materia hasta llegar acá, hizo que otros sistemas paralelos estuvieran también vigentes, que tienen que ver con el ego. No se olviden que todavía existe el ego en la tercera dimensión, porque son esos sistemas paralelos de vivencia paralela que fueron quedando y se mantienen todavía en esos sistemas bajos. Entenderlos, comprenderlos y sin generarnos ni culpa, ni miedo, ni malestar, poder trascenderlo para evolucionar. Esto es sumamente importante para nosotros. El hecho de que el alma pueda tomar sabiduría trascendente, que pueda tomar sabiduría, digamos, de lo que es la ultraconciencia, va a hacer que esa información y ese hecho para cada uno de ustedes sea trascendente para evolucionar. Por eso les digo que es sumamente importante. Aparte de eso, no solamente lo que tenga que ver con esa situación, sino que también todo lo que es lo que les va sucediendo día a día. Yo aprendo todos los días porque todos los días me sucede algo para que yo aprenda esa lección del día. Algunas cosas que venimos aprendiendo a través de algo determinado y otras cosas que suceden en el día, que es información nueva y que cada día nos ayuda para poder trascender. Por eso es sumamente importante y por eso es sumamente que lo puedan observar. Si ustedes están abiertos a una tecnología nueva, si ustedes están abiertos a un nuevo paradigma de conciencia, van a poder comprender cómo funcionan las almas, los espíritus, los seres, la conciencia y la luz en nuestro cerebro y en todo lo que es nuestro campo energético. O sea, lo que está pasando ahora en esto, digamos, en este tránsito planetario, ahora, en este presente, es sumamente trascendente para muchas almas. Muchas almas van a poder evolucionar muchísimo su conciencia porque van a tomar una sabiduría que nunca recibieron y eso los va a ayudar para que su alma pueda trascender a la conciencia del ser. Y toda esa información, toda esa alma, toda esa energía va a quedar acumulada en su ser para que siga evolucionando en otros niveles planetarios. Y si tiene que volver a lo que son algunos planetas que ya vivió, lo pueda hacer con más sabiduría. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que el alma genere esto? ¿Cuál es el propósito de Dios Padre Madre que nos pase todo esto? Aprender y que los sistemas que quedaron más bajos puedan trascender la conciencia y que las almas que quedaron más abajo puedan trascender la conciencia y puedan evolucionar. Porque esto hace que todas las creaciones puedan seguir evolucionando de forma ordenada y de forma lumínica. No se olviden que en todo este tránsito lumínico, en toda esta sabiduría, también todavía existe el ego. Y que el ego se manifiesta justamente cuando el alma toma mucha sabiduría, cuando toma mucho ser, cuando toma mucha experiencia y cuando eso lo puede expresar y trascender en lo más profundo de su conciencia.
No se queden con algo determinado, ábranse a lo que es la sabiduría. No hagan descripción de cosas por algo determinado que ustedes aprendieron en el pasado. Tengan la mente abierta, tengan la mente muy abierta para poder recibir como un cáliz lo que los ángeles de otros sistemas pueden emitir y los pueden ayudar a evolucionar. Esto es algo trascendente. Ojalá que en el momento que estén viendo este video los ayude o se les caigan, mil pensamientos de cosas que hayan quedado, que no hayan entendido y que esto los pueda ayudar muchísimo. Este programa se llama Conectados al Ser. Lo hacemos con toda la pasión, lo hago con toda la pasión y con todo el amor divino, a través de la conciencia de los ángeles, a través de las canalizaciones y a través de lo que los ángeles me piden, que se pueda dar, que se pueda compartir. Y también todos estamos evolucionando. Yo evoluciono, ustedes evolucionan y va evolucionando cada uno. Cada cambio de cada uno es trascendente para algo nuevo que comienza y que es aún mejor. Mi nombre es Adi Ela Luz. Te envío muchísima sabiduría para que puedas comprender el mensaje de hoy, para que lo puedas asimilar y que lo puedas compartir. Esto es algo que comparto con ustedes, es un poco un regalo también para compartir lo que los ángeles me dan, todas las bendiciones que los ángeles me dan y toda la sabiduría que los ángeles me dan. A través de esta bendición yo también lo comparto con ustedes a través de este programa. Que tengan muy feliz día, muy feliz día, muy feliz día. Compartan. Feliz día.